Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy intentaré sintetizar un tema muy complejo que, aunque sé que muchos de vosotros conocéis perfectamente, no voy a cometer el error de empezar de forma directa y agresiva. Se trata del MK Ultra, las siglas que designan el Mind Control, el control mental. ¿Qué es esto que está dando tanto que hablar dentro de los círculos de la conspiración? Es cierto que la élite Illuminati aplica una programación mental en ciertos individuos para dirigirlos, obteniendo de ellos una sumisión total y absoluta. Para los que no hayáis oído hablar nunca del tema, os resultará extraño, confuso. ¿Qué sentido tiene coger a una persona y lavarle el cerebro? ¿Para qué se haría una cosa así? ¿Qué aplicaciones tiene todo esto? Bueno, hoy citaremos a famosos cantantes, actores, que son el blanco de rumores y también de extrañas tramas, a veces que acaban bastante mal. Pero antes voy a haceros una introducción. ¿Cuál es la base de todo esto? Porque si hay un fundamento, tenemos que acudir a él y ver sus orígenes. Cuando uno empieza a buscar el origen del MK Ultra, se va encontrando un hilo cada vez más largo. Efectivamente vas tirando del hilo y te va conduciendo muy atrás en el tiempo. Tan atrás como en 1945, el lugar, Alemania. El origen es quizás más anterior aún, mediados de los años 30, pero en 1945 digamos que es el año clave. Termina la Segunda Guerra Mundial y las dos superpotencias, Rusia, Estados Unidos, descubren todo lo que habían estado haciendo los nazis. Aparentemente desarticulan todos sus programas secretos, a nivel balístico, a nivel bélico, pero, sorpresa, a nivel de experimentos con seres humanos, se topan con algo espantoso y a la vez potencialmente funcional. Algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Pentágono palidecen, se niegan a indagar más en todo esto. Pero otros, sin escrúpulos y solo pensando en la carrera armamentística, incautan todos los datos recopilados por los médicos alemanes y se inicia la llamada Operación Paperclip, que consiste en trasladar, desarrollar y potenciar todo lo que hasta ese momento habían descubierto sobre los límites de la resistencia del cuerpo y la mente del ser humano. Me estoy refiriendo a los terribles experimentos del doctor y antropólogo Joseph Mengele, un psicópata que perpetró los actos más bárbaros de la historia en Alemania. Y no digo del mundo, porque si tenemos que hablar a nivel mundial, los hay peores, muy peores, como los perpetrados por los japoneses a principios de los años 40, con 20 millones de muertos y la figura de un demonio a la cabeza, Ishii Shiro, de la unidad 731 del ejército imperial japonés. Sí, este señor que veis aquí, lo que hizo esta basura humana fue experimentar con los chinos con armas químicas y bacteriológicas, a un nivel que aquí, desde luego, no vamos a contar, porque a mí me duele hasta contarlo. Simplemente os lo cito y si os interesa lo buscáis vosotros. Pero con esto quiero deciros que la maldad de estos seres inhumanos no tiene límites, no conoce límite posible. Y volviendo a Alemania, lo que descubrió Mengele fue que sometiendo a una víctima a un dolor extremo, se producía una fragmentación de la personalidad. Sí, muy malas ideas tenía este tipo. Y poco debió imaginarse que este descubrimiento sería aprovechado por otras potencias, porque al dividirse la personalidad en varias, permitía insertar a cada una de ellas unos patrones de conducta definidos, a tal punto que una sola persona podía desarrollar hasta 10 o más personalidades completamente autónomas unas de otras. ¿Os imagináis lo que es esto? El cacao mental y la confusión que sufre el individuo sometido a estas diferentes torturas, una especie de desdoblamiento perceptivo. Claro, vieron en esta porquería, porque esto es una auténtica basura, algo prometedor. Lógicamente, solo unas mentes enfermas podían admitir una aberración como esta como algo aplicable a sus objetivos militares y de espionaje. Porque el MK Ultra permitía convertir a una sola persona en espía, asesino, sirviente sexual o incluso como disco duro para ir almacenando datos. Y lo mejor de todo,
sin que la persona fuese consciente de todo ello, ya que cada personalidad actuaría independiente de la otra. Si una sabe que ha asesinado a alguien, la otra lo desconoce, no sabe nada de los actos que ha cometido. Aunque eso sí, esta programación no era perfecta, pues encontraban individuos muy fuertes, que aunque les fragmentaran, ofrecían resistencia. La solución a esto era aplicar más dolor para doblegar al individuo completamente, más torturas. Bueno, el caso es que desde hace unos años han ido apareciendo actores y cantantes que han denunciado el hecho de que se está aplicando el mind control, sobre todo en la industria musical, para que estos introduzcan mensajes de control subliminales entre la población adolescente y juvenil, fomentando un estilo de vida, como lo hemos comentado muchas veces en este canal, basado en el materialismo, la estética y sobre todo la dependencia a una serie de modas y cánones consumistas. Los expertos en este campo aseguran que a veces, solo a veces, algunos de estas víctimas del MK Ultra sufren como una especie de desprogramación. Empiezan a recordar detalles de todas las órdenes y programas que les han introducido. Y eso se traduce en momentos de cierta lucidez en los que se rebelan contra los titiriteros mentales. Recientemente el famoso rapero Kanye West la lió parda en uno de sus conciertos, en el Golden One Center de California. El concierto tuvo que ser incluso cancelado y las entradas tuvieron que ser reembolsadas. De repente, en vez de seguir con su espectáculo, empezó a dirigirse hacia el público, denunciando a los Clinton en una extraña trama que nadie entendió. Sus palabras resultaron del todo incoherentes. Fue más bien como una serie de balbuceos. Iba citando personas como si estuviese a punto de desvelar algo gordo. Algunos consideraron que se había desprogramado, otros que simplemente estaba pues desquiciado, loco. Poco después fue hospitalizado en un psiquiátrico. Algunos consideran que el artista estaba siendo reajustado de nuevo. Bueno, la verdad es que, como decía el investigador Jordan Maxwell, nada es lo que parece dentro del intrincado mundo de las conspiraciones y de todo este tipo de intereses que afectan a estos grupos de poder. Por ello, el mundo de las conspiraciones seguirá envuelto por la confusión, porque quien opera detrás de la política no es nunca lo que dice ser, ni lo que parece. Y su capacidad para sembrar el caos y la confusión allá por donde va, hace muy difícil que podamos seguirles a estos personajes una pista real. Maxwell es un experto en sociedades secretas y un habitual consultor en este tipo de cuestiones Illuminati y de grupos de poder. Os voy a leer una reflexión suya que sintetiza muy bien para entender lo que viene a continuación. Y creo necesario antes leeros estas palabras de Maxwell. Dice: nada en este mundo funciona de la manera que crees que funciona. Nada. La policía no es quien piensas que es, el sheriff no es quien piensas que es, los bancos no hacen lo que tú piensas que hacen, los gobiernos no operan ni parecido a la forma en que tú piensas que lo hacen. Y es por eso que hoy, cuando observas lo que está ocurriendo en el mundo, nada tiene sentido. Es una locura. Parece muy destructivo. Pero a decir verdad, no sabes cómo funciona el sistema. Está funcionando perfectamente bien. Bueno, supongo que muchos de vosotros habréis entendido bastante a lo que se refería el señor Jordan Maxwell. Eso es precisamente en lo que se basa su táctica, su estrategia. Confundir y sembrar una especie de niebla muy espesa por la que, por supuesto, somos incapaces de detectar ya en dónde se encuentran y a lo mejor pues están ya a kilómetros de distancia del lugar donde han ocurrido los hechos. ¿Por qué os he leído esto? Bueno, lo entenderéis. Hace unos pocos años, una modelo y actriz pues muy conocida, llamada Tila Tequila, empezó a denunciar algo esperpéntico, asombroso. Empezó a contar que había entrado en las filas de la élite Illuminati y que habían intentado programarla con el MK Ultra con todo lujo de detalles. La mujer contaba cómo la sentaban en una silla, la ataban, le ponían una serie de drogas y la sometían a una serie de visionados, muy parecido a la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Y bueno, la mujer decía que llegó un momento que tuvo la suficiente fuerza
para desvincularse, salirse de ese círculo de poder. Y dice que desde entonces asegura haber sido amenazada, incluso chantajeada por la prensa y los medios para hundirla, a cambio de que regrese al programa. Contaba que cuando una estrella vende el alma al diablo, significa someterse al MK Ultra elitista. Ahí se le ofrece fama y gloria, a cambio de ser propiedad de ellos. O sea que esto es lo que comúnmente se llama vender el alma al diablo. Pasas a ser propiedad de ellos. Y cuando ocurre que uno decide rebelarse contra ellos, o vamos a decir, sacar fuerzas de flaqueza y rebelarse, le hacen una campaña difamatoria, enumerando casos como, por ejemplo, el de Britney Spears, la famosa cantante, cuando fue atacada por la prensa publicando imágenes de su pelo al cero. Es un ejemplo típico de cuando la artista se le aplica esta presión mediática, una especie de chantaje, castigo, para hacer que la estrella recapacite y regrese al círculo cerrado elitista del MK Ultra. Muchos expertos no saben qué pensar sobre esta mujer, esta actriz y modelo. Es otro agente doble, de alguna forma asignado para sembrar más confusión, o bien dice la verdad. En el caso de que fuese un agente doble, ¿por qué se tomaría la molestia, pensamos, de denunciar algo tan detallado, tan elaborado, que describe con precisión el modus operandi de esta élite? Desde aquí, sinceramente, no sabemos qué pensar sobre este caso en particular, pero sí os diré que me resulta muy evidente la cantidad de cantantes y actores que dan muestras de un comportamiento errático, extraño y que parece obedecer a un misterioso programa de control mental. Yo no tengo ninguna duda de que hay algo real en todo este asunto. Y de que el MK Ultra no solamente se aplica en cuestiones operativas, militares, estratégicas y de espionaje internacional, sino que también puede muy bien haberse amoldado a las necesidades de la industria musical y de servir a ciertos planes para influir a la población en general, sobre todo a la gente joven. Y esto no es nada descabellado porque de alguna manera son incluso los propios militares, algunos de ellos jubilados, retirados, que han salido a la palestra a denunciar todos estos hechos. Por supuesto, nadie les va a hacer caso en los medios porque los medios están comprados. Lo que ocurre es que dentro de la industria musical, por ejemplo, podemos ver a personajes esperpénticos de tinte satánico, como por ejemplo Lady Gaga, Beyoncé, incluso la propia Rihanna, pues podemos ver un montón de simbología bastante sospechosa. Pero siempre se hace difícil encontrar un solo caso que sirva como evidencia definitiva. Pero hoy os voy a mostrar unas imágenes bastante conocidas, por cierto, dentro de internet, y es que yo, si tuviese que apostar por un solo personaje, lo haría para Bill Clinton. Una imagen vale más que 1000 palabras. Fijaos en esto. Estas imágenes forman parte de las tomas cortadas de una de las intervenciones televisivas del expresidente. Una maquilladora está haciendo su trabajo, pero observad el rostro que tiene Clinton. Aquí ya no se trata de hablar de inexpresividad o de tener un mal día. Esto va más allá, amigos. Este hombre está completamente ajeno a la realidad. Su mirada está perdida como una especie de robot autómata. No os he puesto la toma entera, aún mucho más gráfica que la que acabáis de ver, por temas de copyright, lógicamente. Pero os cuento, en otra toma, Clinton aparece implorando a alguien que está enfrente suyo, o sea, detrás de la cámara. No le vemos el rostro, por supuesto, y Clinton le pide que quiera hacer más meetings. Y va diciendo, quiero hacer más meetings en Texas y otras regiones estadounidenses, ¿no? Y lo implora como un niño pequeño, con una voz incluso infantil, incluso se sonroja, se ve cómo se sonroja, pues las mejillas.
como si el titiritero que tiene delante fuese su amo, fuese propiedad de él. Bastante vergonzoso porque se lo pide como implorando, como un niño pequeño. Es espantoso. Me gustaría que lo vierais para que vosotros mismos juzgarais lo patético de la situación. En YouTube mismo podéis encontrar las tomas enteras que os he comentado, simplemente poniendo Bill Clinton Mind Control, MK Ultra. Amigos, mi opinión es que sí, que hay no solamente aplicaciones militares en todo esto. Se está también diversificando, y cada vez más, creo, no solo en la industria musical, sino también dentro del mundo del cine. Y esto, a la larga, está, pues, por supuesto, teniendo unas consecuencias muy nefastas en el modo en que nuestros niños, nuestros jóvenes, van concibiendo la vida a través de una filosofía totalmente autodestructiva. Porque al fin y al cabo estos son los objetivos de los planes de esta élite de poder. Influir en el germen de nuestra sociedad, es decir, en los jóvenes, a través de una especie de modelos para que estos jóvenes quieran seguir los pasos y las filosofías destructivas de estos payasetes mediáticos. Amigos, seguiremos en futuros vídeos tratando este tema que me parece muy, muy preocupante. Os mando un abrazo y nos vemos, amigos. Chao.